esta clase. ¿Estamos? Está el chat habilitado por cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes quieran hacerme. Eso es muy importante. Me lo hacen por medio del chat. Y cualquier cosa, pues estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, primera parte importante, que es lo que vamos a detallar el día de hoy, tiene que ver mucho con el feudalismo y la Edad Media, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta que el feudalismo se va a desarrollar en la Edad Media, que va del 476 después de Cristo hasta el 1453 después de Cristo, que se da la caída del Imperio Romano de Oriente. En la Edad Media hay que tomar en cuenta aspectos muy importantes, por ejemplo, lo que es el feudalismo. El feudalismo fue ese sistema político, económico y social propiamente que se da durante esa famosa Edad Media, que se basaba en una distribución de un territorio, un feudo, un espacio, para que los vasallos trabajaran al señor feudal. El señor feudal les daba protección, les daba el amparo, les daba las tierras y demás cuestiones de refugio, por decir algo, protección que le encomendaba el rey. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Principalmente Mauricio, que por ahí me ha comentado que quería tomar en cuenta mucho este tema. No sé, chicos, ¿van bien? Sí, es importante tomar en cuenta ahí la cuestión del chat, ¿verdad? Entonces ya ahí ven, me están escribiendo que eso es lo que me gusta, que aprendamos a utilizar también esa herramienta para yo poder, ¿verdad? Como no nos estamos mirando, ¿verdad? Entonces yo ocupo saber si, o Mauricio me dice, profe, ¿qué era tal y tal cosa? Entonces es importante eso. Entonces, otro elemento importante de esta Edad Media tiene que ver con la Iglesia Católica propiamente, que era el cristianismo como tal, que era la base fundamental de la sociedad. La Iglesia estaba muy, muy de la mano ¿con qué? Con el feudalismo o con los reyes. Eran prácticamente las dos instituciones que dominaban durante todo este proceso importante de la Edad Media. Se habla de una edad de oscurantismo, ¿por qué? Porque lo que usted proponía, por ejemplo, a favor del ser humano, de ese pensamiento importante, ¿verdad? Que usted había, o que usted proponía, por ejemplo, la cuestión de los astros, de que la Tierra es redonda y que no es plana, en fin, muchas de esas cuestiones eran refutadas o eran eliminadas por parte de los consejos, principalmente religiosos. ¿Van comprendiendo? Todo eso es la Edad Media. Son 1000 años de una historia donde el mundo hasta cierto punto entró en mucho retroceso. ¿Por qué? Porque el ser humano deja de pensar por sí mismo. Los reyes son los que empiezan a tomar mucha fuerza a la mano de la iglesia. No existe el intercambio comercial, tampoco no existe el intercambio comercial. ¿Por qué? Porque esos medios de producción eran muy, muy agrícolas, muy propiamente de la cuestión de la tierra, para ver si me quedo bien concreto, ¿verdad? O sea, mucho el campo, mucho el labrar la tierra, métodos de subsistencia, o sea, sembrábamos o cultivábamos para el consumo propio. ¿Van comprendiendo? Algo muy distinto a lo que sucede en la edad moderna, donde la edad moderna aparece la burguesía, se da una migración campo-ciudad, donde las personas ya empiezan a generar ciudades importantes, construcciones, por acá también manejan elementos propios de una ciudad ya, ¿verdad? Propiamente en Europa y el intercambio comercial. ¿Van comprendiendo? Sí, van entendiendo. Eso es la Edad Media. Exactamente, Mauricio, ve, así me gusta que consultes. Es una subsistencia. Eso es el feudalismo. ¿Por qué? Porque en ese feudo, en ese territorio, imagínese usted que estaba el señor feudal y una familia, un grupo de vasallos, y esos vasallos trabajaban en la tierra y tenían que defender al señor feudal. ¿Para qué? Para que les diera la protección. El rey, que era el que mandaba ese territorio, era el que protegía a todo el resto de los demás grupos. ¿Van entendiendo? ¿Van comprendiendo? Eso es el feudalismo. Dudas que tengan, que se planteen en este momento, me gustaría atenderlas también, porque es importante también avanzar un poquito, tanto este lunes como el próximo, ¿verdad? Que nos vamos a ver en estas horitas y poder avanzar un poco. Eso es correcto, Mauricio, es subsistencia lo que es el sistema feudal. Ok, bueno, como he dicho, teníamos un poco mal compaginadas las prácticas las páginas del libro, pero ahí vamos a ir trabajando y yo les menciono, ustedes se van ubicando ahí cualquier cosa que yo les indique, ¿verdad?
Correcto, Mauricio. El feudalismo siempre, siempre, usted me lo va a encasillar en la Edad Media. Siempre, no se salga nunca de la Edad Media. Cuando te hablen de feudalismo, es puramente Edad Media. No, no salga de esa arista, como dicen. O sea, es puramente la Edad Media. ¿Queda claro? Eso es Edad Media. ¿Ok? Para que les quede claro también, ¿verdad? Lo que yo hablé es pura Edad Media. Yo en la página 20 tengo donde dice aparición del feudalismo. Ustedes creo que la tienen un poquito más avanzada, ¿verdad? La página, me lo habían dicho anteriormente, no sé si es como la 23 o 22, pero dice aparición del feudalismo. Vean, dice aparición del feudalismo. Veanlo ahí. A ese título quiero llegar. Ok, perfecto, dice Paula que igualen a 20. Ahí es donde quiero llegar yo, ahí, para leer un poquito y que ustedes vayan entendiendo esta cuestión. ¿Queda claro? Es importante tomar esto en cuenta para de lo que estamos viendo, chicos, la verdad que es así. Y bueno, veo que son ustedes tres los únicos que se conectaron, ¿verdad? Otra vez, pero bueno, vamos a darle, ¿verdad? Vamos a ver, avanzar un poquito acá. Vamos a ver a qué hora vamos terminando. Y bueno, sí, como dice Mauricio, los escogidos. El sábado, recuerden que vamos a ver la historia de Costa Rica, ¿verdad? También hay que tomar eso en cuenta. Y ahí vamos sobre la marcha, no hay problema, ¿verdad? A ver cómo nos acomodamos. Todo esto que vamos a realizar nosotros ahorita, eso va a ser mucho enriquecimiento para todos ustedes, ¿verdad? Bueno, y tanto para mí como docente, no crean que solamente porque es virtual, yo me enriquezco mucho de todo el proceso educativo. Igual, es importante que tomemos eso en consideración. Vamos a ver, Muriel, vamos a ver cómo se nos plantean estas de otras clases, ¿verdad? A ver si realizamos el quiz o no. Este, queda mucho, tal vez lo podemos realizar de Odin 8, ¿qué les parece? ¿Les parece? ¿Hacemos ese examen de Odin 8? Yo creo que sí estaría interesante, ¿verdad? Dejémoslo para Odin 8. Hoy hablemos un poquito de las primeras clases, que tal vez el compañero Mauricio quedó un poquito de lado por no haber ido el primer día. Ok, vamos a ver, hay un micro. Eso es importante que me lo digan para yo poder silenciar cuando hay micrófonos abiertos. ¿Ve? Eso es importante. ¿Ven? Yo eso, aquí ya yo lo cerré. ¿Ven? Qué sencillo. Es importante eso. ¿Qué les iba a mencionar? Ver un poquito lo del feudalismo, ver un poquito también lo de, eso es lo que me interesa, honestamente, el feudalismo. Tal vez un poquito hablar de la edad moderna, pero los tres lo vieron. Tal vez un poquito lo que cuando Mauricio se retiró. O sea, eso es, el sábado vemos la historia de Costa Rica y de hoy en 8 vemos ese examencito que hicieron la vez pasada, en la convocatoria pasada. Lo que hacemos es, lo vamos trabajando ahí. Pregunta uno, yo las voy descartando. La A por esto, esto y esto. El B por esto, esto y esto. La C, eso es lo que trabajaríamos de hoy en 8, como para ya englobar igual todos los temas, por aquello de que algún otro compañero de ustedes se quiera conectar. Entonces, cualquier cosa, estamos haciendo un repaso general con el examen, por aquello. Así todos nos curamos en salud, como dicen, ¿verdad? Y hacemos un repaso de manera general también para todos. ¿Queda claro? ¿Estamos, chicos? No sé. ¿Sí? Paola dice que sí. Mauricio dice ok, me parece que es algo positivo, dice ok. Y imagino que la compañera Muriel, pues también está de acuerdo. Entonces ya quedamos con eso para la próxima semana. Ok, entonces vamos de lleno acá donde dice aparición del feudalismo. Dice que la decadencia posterior y caída del Imperio Romano en Occidente trajeron como consecuencia el deterioro de la economía monetaria y el comercio, pues las rutas comerciales se volvieron inseguras por las continuas invasiones y las guerras posteriores entre los diversos reinos germánicos. Ahora, ¿qué es el feudalismo? Dice la pregunta por ahí. Dice que el feudalismo es un sistema por el cual se crea una obligación de obediencia y servicio por parte de un hombre libre que se llama vasallo, hacia otro hombre libre más poderoso llamado señor. Normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio a cuestiones militares. A cambio, el señor feudal deberá proteger y mantener al vasallo. La mayoría de las veces a través de una concesión de terrenos para su sustento. Esta concesión se llamaba el feudo. ¿Queda claro? Creo que eso es muy importante tomar en cuenta que es el feudalismo. Es un señor feudal, dependiendo de un rey,
que protegía a los vasallos y esos vasallos lo protegían a él en cuestiones de guerras, invasiones de otros feudos, otros territorios y demás. El feudo es, espera, esa parte no viene. Un feudo es un territorio, Paola, chicos. Un feudo es un terreno. ¿Okay? Yo estoy en mi feudo aquí, en mi casa. Eso es un feudo. ¿Queda claro? Eso es feudo. Un terreno, una tierra. Eso es feudo. ¿Ok? Propiedad de la tierra, las tierras o feudos, características del feudalismo, propiedad de la tierra, las tierras o feudos eran concedidas por Dios al rey. Vean que donde dice que es concedido por Dios, como que tiene una cuestión de carácter divino, ¿cierto? ¿Verdad? Que es como algo de carácter religioso, donde va muy de la mano la iglesia con esta cuestión del feudalismo. Verá que sí, vean que ahí menciona esa cuestión. Obligación del vasallo a su señor. Recuerden que el vasallo era la persona que estaba debajo del señor feudal. Dice que la obligación fundamental es la de carácter militar, que consistía en ofrecer sus servicios para la custodia del castillo del señor feudal. ¿Queda claro? Sí. Cualquier cosita ustedes me la dicen, ¿verdad? Bueno, yo lo tengo en otra página. Vean esta imagen que está por acá. Esta. Esa imagen es el más claro, concreto ejemplo de que es un feudo o que era el feudalismo. Esa imagen está ahí, bueno, como digo yo, más clara ni el agua. Eso es el feudalismo. Vean que hay una fortaleza ahí como un castillo, que me imagino es obviamente donde vive el rey. Luego ellos son vasallos, el señor feudal están a cargo de ellos y deben de trabajar la tierra, que es prácticamente de esa forma. Feudal, jefe, vasallo, empleado. Feudal, señor feudal sí es jefe, porque feudal pelado es territorio, es tierra. Y vasallo sí sería empleado o siervo. Pero no se te olvide, Muriel, la palabra, perdón, Mauricio, no se te olvide la palabra jefe, señor, señor feudal, porque si usted me dice solo feudal, es feudo, o sea, tierra. Señor feudal si es jefe, vasallo es empleado o siervo. Así como usted lo está entendiendo, va muy bien, no hay problema. Así vas, excelente. ¿Ok? Para que lo tomes en consideración. Perfecto, ok. Esa imagencita es muy similar o muy característica de lo que es un sistema feudal. Y ustedes ven ahí prácticamente el señor feudal ahí con la tierra y demás. Luego dice la religión en el feudo. Ojo que importante, yo lo mencioné al inicio de la introducción de la clase. La iglesia fue la única institución estable y organizada que perduró después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Queda claro, entonces, vean a la iglesia que trabaja muy de la mano con el señor feudal, con el feudalismo y con los reyes. ¿Cierto? No me desliguen bajo ninguna circunstancia de eso que estoy mencionando. ¿Estamos? ¿Sí? No olviden la iglesia católica. Y la sociedad en el feudo dice que la sociedad feudal se caracterizó por ser muy estratificada. Cada estrato social tenía muy claros sus privilegios y funciones dentro de la sociedad. La movilidad social ascendente no existía, salvo cuando las personas se incorporaban a la iglesia. Las clases privilegiadas estaban conformadas por la nobleza y el clero, quienes no pagaban impuestos, eran juzgados mediante leyes especiales y no estaban obligados a trabajar. Además del rey y su familia formaban parte de la nobleza, los señores feudales y los caballeros. Entre las actividades más principales estaban la caza y los torneos, es decir, duelos entre caballeros, donde utilizaban la lanza y espada para demostrar las destrezas en el combate. Cuando nos hablan del feudalismo, debemos de recordar la cuestión de los caballeros, como decir esto, el rey Arturo. Eso tiene mucho que ver con el feudalismo. Los caballeros, esas enfrentamientos, ¿verdad? A caballo con una lanza y chocar con el otro, eso es meramente el feudalismo. ¿Queda claro? Para tener así otra imagen importante de qué era ese, o a qué hace referencia esta cuestión del feudalismo también. Ok, en esta página, vean acá, esto es muy importante, ahí donde dice, ¿verdad? La sociedad feudal medieval. Y vean ustedes que aparece el rey, es el más importante, luego aparece la nobleza, que son descendientes de ese rey, y el clero, que tiene que ver con qué, con la iglesia. Después viene el pueblo. Dentro del pueblo entran los señores feudales y los vasallos. ¿Queda claro? Yo sé que va quedando claro, pero me gusta preguntar, o no sé si no van entendiendo, pero yo creo que sí. Sí, Paola, todo va quedando claro. Sí. Ok, entonces
para, para ir entendiendo también esa parte. Mauricio me dice que sí. Se enredó, Miurel. ¿Dónde se enredó, amiga? Cuénteme para ayudarle. ¿Dónde se enredó? ¿Mm? Cuénteme. No, el señor feudal no es el rey. Yo lo expliqué, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo vuelvo a explicar. El rey es el rey, ¿no? Es el dueño del reino, como dicen ahí, de toda el lugar, ¿verdad? El rey le da al señor feudal pedazos de tierra. Cada dueño de ese pedazo de tierra es el señor feudal. Y el señor feudal, a su vez, contrata, por así decirlo, vasallos que le van a trabajar al señor feudal. ¿Queda claro? Esos vasallos pueden llegar a ser señores feudales. ¿Por qué no? Porque si tienen un territorio muy grande y con la complacencia del señor feudal les da potestad para traer más vasallos, ahí va la cadena. Pero el rey jamás va a ser un señor feudal. El rey es aparte del señor feudal. ¿Ok? Entonces, para que tomen eso en consideración. ¿Queda claro? Perfecto, excelente. Bueno, eso es. Ahí vamos poco a poco señalando estas cuestiones, ¿verdad? Luego dice el encuentro de las sociedades cristiana y musulmana en la Edad Media. Yo lo tengo, dice, dentro de esa sociedad el señor feudal estaría abajo. En el pueblo llano, así de sencillo, correcto. En el pueblo llano entra el señor feudal también. Es el pueblo. La nobleza, véanlo como familiares del rey. ¿Y el clero qué es el clero? La iglesia católica. ¿Okay? El pueblo, recuerden que en el feudalismo usted no tenía muchos derechos tampoco, ¿verdad? Prácticamente era el rey y la sociedad, el rey y la nobleza y la iglesia católica, el clero, los que tienen ese poder importante, por así decirlo. ¿Cierto? Ok. Luego dice el encuentro de las sociedades cristiana y musulmana en la Edad Media. Esto tiene que ver con las cruzadas. Aquí vamos a hablar de las cruzadas principalmente, ¿verdad? Voy a leer acá donde dice, igual, si alguien puede poner ahí el número de la página, yo tengo una 24, es en esta parte donde dice lo siguiente, veanlo ahí. Ahí dice Paola 25, Mauricio 25. Ok, así me gusta porque igual como yo la voy a estar cambiando. Dice la expansión del cristianismo. Durante la Edad Media, la gloriosa doctrina religiosa y moral nacida en Palestina se difundió rápidamente en parte del mundo civilizado. El cristianismo tuvo mucha influencia sobre la política y sobre las leyes, pues el poder del Estado estaba fundado sobre la voluntad y sobre la sabiduría divina. En otras palabras, la Iglesia se afirma como una autoridad autónoma y tiende a colocarse por encima del Estado, porque mientras que éste se ocupaba de las cosas terrenas, la Iglesia se ocupaba de las eternas. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona durante la Edad Media? Y vuelvo a mencionarlo y ustedes deben de tomarlo en cuenta siempre. La Iglesia Católica era una institución sumamente preponderante e importante en este periodo. Prácticamente el rey era de carácter divino, impuesto por Dios, y la Iglesia Católica propiamente se estaba expandiendo el catolicismo en muchos lugares del mundo, principalmente en Europa. ¿Por qué? Porque todavía no habían llegado al continente americano, ya van a ver en qué momento. Van comprendiendo, van entendiendo. Ante esta expansión del cristianismo, del catolicismo, hay que tomar en cuenta que también aparece una religión muy fuerte, que es el islamismo, ¿verdad? Los que creen en Alá, en Mahoma y toda esta cuestión, que también buscan expandir su religión, pero van a chocar fuertemente en las cruzadas, por varias cuestiones y elementos importantes de por qué se llaman cruzadas, entre los cristianos y los musulmanes, ¿verdad? Elementos de cruzadas, ¿por qué? Porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Son caballeros cruzados, andan la cruz representando a la Iglesia Católica en su armadura, ¿verdad? Y el nombre de cruzados, porque andan en esa cruz. También tiene que ver con cruzadas porque los musulmanes pretendían cruzar, ¿verdad? Hacia territorio prácticamente católico cristiano. Todo esto dentro del feudalismo. Y ahí vienen esos enfrentamientos fuertes que se dan a lo largo de la historia con las llamadas cruzadas. ¿Van comprendiendo? Es una cuestión meramente religiosa, no se nos olvide, meramente religiosa. Todo esto que yo estoy hablando y mencionando, chicos,
Eso sucede en Europa, no hay que perder de perspectiva esta cuestión. Sucede en el continente europeo. En América están las antiguas civilizaciones ahí. Los que vimos la vez pasada, los indígenas, encomiendas y todo eso, que repartimiento, los incas, los aztecas, ellos están en este momento histórico acá en América con su cultura. Esto de las cruzadas y el feudalismo es específicamente y únicamente en Europa. En Europa. Dice Mauricio que si los cruzados iban en nombre de la iglesia, correcto. 100% iban en nombre de la iglesia católica, estos señores los cruzados. Iban de manera, pero prácticamente directa. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban era defender ese territorio, o no tanto defender territorio. Recuerden que lo que buscaban era expandir el catolicismo, expandir el cristianismo. Esa era la idea básica y fundamental de esta cuestión de los caballeros cruzados, por así decirlo. ¿Van comprendiendo, muchachos? ¿Van entendiendo? Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que lo vamos haciendo de una forma escalonada, poquito a poco, ¿verdad? Y entendiendo un poquito. Qué bueno que sí todos me están entendiendo, ¿verdad? Luego viene por acá la organización de la iglesia. Deben de tener ustedes en la otra hoja. Bueno, vean aquí. Miren ahí esa fotillo. Y luego dice avance del cristianismo católico. Pero yo lo que voy a hablar en la página 26, yo lo que voy a hablar y me interesa es de el clero. O sea, la división de la iglesia católica. Cómo era que estaba dividida, ¿verdad? Hay un clero secular y un clero regular. El clero secular es el papa, los sacerdotes, los obispos. El clero secular es el que se reúne directamente con el pueblo, o sea, el que, ¿cómo les menciono? El que sí se roza con el pueblo, como un sacerdote. ¿Queda claro? Y el clero regular son los monjes, los que viven en monasterios. Eso es importante. Durante la Edad Media se dio mucha esa división entre la iglesia. Algunos querían ser sacerdotes, ser papas y toda esa cuestión, y pues obviamente tenían la misma función que tienen aquí en la actualidad. Los monjes, como dice la misma palabra, ellos se aislaban del mundo, ¿verdad? Ellos se aislaban en monasterios allá lejos y ahí vivían, tenían diferentes funciones, algunos se dedicaban mucho a la parte religiosa, algunos de ellos prácticamente entregaban su vida a orar durante todo el día, otros cultivaban la tierra, otros se encargaban de ensamblar o de ¿cómo se dice? Los manuscritos, de traducir algunos libros sagrados también. Es importante todo esto porque aquí tenemos que hablar un poquito de la cuestión de los evangelios, ¿verdad? Para entender el compromiso que tenía la Iglesia Católica y la fuerza que tenía durante estos años. Muchos de esos monjes, ¿verdad? Fueron los encargados de traducir o de enviar elementos importantes de la Biblia, ¿verdad? Escribir propiamente la Biblia porque eran enviados por quién? Por la Iglesia Católica. En las manos de ellos, muchachos, estuvieron muchos de los evangelios que nosotros en la actualidad desconocemos. ¿Mm? Los 4 evangelios que tiene la Biblia, Juan, Marcos, Mateo y Lucas, son los únicos 4. Pero existieron, obviamente, son 12 apóstoles, cada uno escribió, historia sobre Jesús. Entonces, en este momento, la Iglesia Católica tiene el poder, tiene, como dicen, la papa en la mano y dicen, pucha, si yo lanzo el evangelio de X apóstol, posiblemente no vaya a compensar lo que el expansionismo que nosotros queremos llegar para que la Iglesia Católica se expanda fuertemente en el mundo. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Yo lo que quiero llegar, aparte de lo que comenté, es que ustedes vean el poder que tenía la Iglesia fuerte, fuerte en Europa durante la Edad Media. ¿Queda claro? Sí, van comprendiendo. Eso es muy importante tomarlo en consideración. ¿Ok? Aquí yo voy avanzando un poco a poco, ¿verdad? Vamos a ver. Expresiones del fervor de la fe. Eso es importante tomarlo en cuenta también. La cuestión de las expresiones de la fe. Igual, si alguien tiene por ahí el número de la página, 28, muchas gracias. Así me gusta, para poder entrar todos en calor, ¿verdad? Y que sea más rápido. Dice expresiones del fervor religioso, la fe. Todas estas cuestiones se van a implementar fuertemente durante la Edad Media. Hay que saber también interpretar que, pues, por ejemplo, las personas no podían tener su propio pensamiento porque la iglesia siempre iba a estar en rechazo fuerte sobre estos elementos de creencias y demás, ¿verdad? Pues usted decía, no, yo no tengo fe, yo no creo, bla, 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 o no me parece esta cuestión, o por qué lo dicen así.
hereje. Dos momentos y lo quemaban vivo. Así tal cual. ¿Por qué? Porque no se acoplaba a la idea que la iglesia, que tenía tanto poder, era lo que quería enfatizar. ¿Ok? Me dice, profe, pero ¿y el feudalismo y el señor feudal? Vuelvo a repetir, todo esto estaba bajo el rey y la iglesia. O sea, no había forma en que usted pudiera, ¿cómo les digo? Rebelarse. La Revolución Francesa, aquí no había forma de revolución. Era quedarse callado y seguir el lineamiento que dictaban el rey, la iglesia y los mismos señores feudales. Hasta ahí. O sea, no había forma en que usted pudiera salir adelante. Muchas personas en la Edad Media no sabían leer y escribir. Era muy poca la persona que sabía implementar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque los centros de enseñanza se basaban básicamente en enseñar ¿qué? Religión. Era lo único que se enseñaba prácticamente en este periodo. Profe, no hay comercio, recuerden que yo lo mencioné anteriormente, en la Edad Media no hay comercio, el comercio es ¿cómo? Es interno, es subsistencia. ¿Por qué un señor feudal y un vasallo va a querer comercializar con otro si ahí mismo pueden cultivar, qué sé yo, el trigo y hacer pan de manera artesanal, manual, y se lo llevan ahí al señor feudal y luego al rey? ¿Para qué otra cosa? ¿Mm? Muy cerrado, Mauricio, el comercio muy cerrado era en esta media. Me parece muy buena la pregunta o la aclaración que vos estás haciendo en este momento. Era muy cerrado, véalo que no salían más allá. Para ellos no existía otro mundo que era el del reino, la iglesia donde estaban ellos y el feudo del señor feudal y los vasallos. No había más allá. Paola me dice que solo la agricultura, por así decirlo, solo eso hacían. Prácticamente eso era el trabajo básico que se daba en el feudalismo. Cuestiones manuales, pero muy básicas, tal vez los molinos, pero de una manera muy artesanal para la cuestión del trigo. Es donde vemos el agua, han visto, ¿verdad? Como en las fábulas o en las cuestiones estas cuando hablan de, no, Blancanieves es muy atrás, del Sastrecillo Valiente, por decir una de esas, de Disney. Bueno, sí, pongamos la Cenicienta también, todo eso es de este mismo periodo histórico. Entonces tienen como un pozo donde extraen el agua, ¿verdad? Había gente que se dedicaba a eso, ¿a qué? A sacar el agua de los pozos, había gente que realizaba, o sea, era eso, labrar la tierra, era muy básico, muy agrícola, muy sencillo, muy rural. Ah, La Bella y la Bestia, dice Mauricio también. Es que muchas de estas cuestiones de Disney están ambientadas en la propia Edad Media. Vean que siempre hay un castillo, vean que siempre hay un rey, vean que siempre hay un vasallo, que es el que está enamorado de la reina, de la princesa, perdón. La misma historia de siempre, la misma historia de siempre, ¿verdad? Entonces, eso que estamos señalando ahorita tiene que ver con la Edad Media. ¿Queda claro, chicos, lo que estoy explicando? Sí, van comprendiendo, van entendiendo. Perfecto, muy bien. Sí, Paola, sí, Mauricio, muy bien, excelente, chicos, así me gusta. Dice luego las peregrinaciones que todavía, vean aquí en Costa Rica, las peregrinaciones que se dan hacia la Basílica de Los Ángeles, ¿verdad? En estos años era súper importante en la Edad Media fortalecer esas costumbres principalmente católicas. Las reliquias y herejías, o principalmente las reliquias, ¿verdad? Que tiene que ver con algo importante, que tenga mucho simbolismo para una persona, por ejemplo, un pedazo de la madera donde clavaron a Cristo. En esos años eso era, ¿verdad? Prácticamente el famoso manto sagrado, ¿verdad? Que eso hasta en la actualidad mucha gente ha hecho investigaciones a ver eso, si en realidad se encuentra allá en Turín, Italia, si eso no, bueno, en fin, todo eso son las famosas reliquias, ¿verdad? ¿Van comprendiendo, chicos? ¿Van entendiendo? O sea, esto que estoy mencionando es lo básico que ustedes deben de entender sobre el feudalismo. O sea, es ¿cómo les digo? Cuando construimos una casa, como la obra gris, ¿verdad? Eso es, ya después de los elementos que yo les estoy mencionando, vamos a entrar, como dicen, ya más en calor para o para el análisis que ustedes a fin de cuentas van a realizar cuando estén haciendo el examen. ¿Queda claro? Ahora mira, el profe dice feudalismo, ok, tiene que ver con la tierra, es lo que yo quiero que ustedes logren al momento de responder la pregunta. ¿Queda claro, muchachos? No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran agregar de momento. Ustedes me dicen, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta
pues, el tiempo que tenemos y todo eso para que nos vaya de la mejor manera. Vean, vamos a venir acá a esta página donde habla del arte y la cultura medieval, acá mismo. Vean. Ahí están esas imágenes que son como de fortalezas, castillos y demás. Página 29 dice, muy bien, ¿verdad? Dice Mauricio, ¿cuál es la cruzada más importante? ¿A qué te referís con la cruzada? ¿Si hubo algún nombre específico de alguna cruzada o el tiempo que duró, o no sé a qué te referís con una cruzada más importante? Y ya te digo, algún otro origen de las cruzadas. Ténganlo en consideración que las cruzadas el fin de las cruzadas era expandir el catolicismo, defender a la iglesia católica en contra del Islam y que la iglesia católica se expandiera como diera lugar, ¿verdad? Porque recordemos que este cristianismo nace del mismo imperio romano, ¿verdad? Que es el que hace que se genere la Edad Media y fortalecer una creencia, un adoctrinamiento para el resto y gran parte de esa población. ¿Ok? Muchas cruzadas también hablaron de que era por la cuestión del Santo Grial, ¿verdad? De buscar el cáliz donde Cristo dio la última cena. O sea, hay muchas versiones importantes de obtener la cruzada de eso. ¿Ok? Ah, bueno, vos te referís a esas. O sea, ok, a nivel de examen y a nivel general de estas 4 cruzadas y que vos mencionás, hay que entenderlo como yo se lo estoy explicando. O sea, o sea, en el examen, ¿cuál es la primera, la segunda, la tercera? No, es más entender del por qué es que se dieron esas cruzadas. Más importante, ¿verdad? Es esa cuestión, entender los elementos de por qué es que se dan esas cruzadas y a qué hacen referencia. ¿Queda claro? Porque, como les digo, en el examen no les van a preguntar por la cruzada 1, o sea, o cuánto duraron. O sea, el examen no nos va a venir a hacer esa referencia tan importante. Es mucho más concreto entender que la cruzada, a qué hace referencia, por qué se generaron y qué era el impacto que tuvo en la sociedad esas cruzadas, porque después vamos a ver cómo la misma religión o la iglesia católica va a perder poder por culpa de esas cruzadas, porque no crean que a todo mundo le pareció muy bonito las cruzadas y que defendieran a la iglesia y todo el dinero que estaban hasta cierto punto gastando. Mucha gente moría en las cruzadas. Ok, la iglesia se va a tener con tanto poder que luego vamos a ver ya ahorita, poco a poco, pues, dentro de un momento, lo que es la reforma protestante, principalmente de Martín Lutero. ¿Van entendiendo? ¿Van comprendiendo? Todo eso es lo que debemos de nosotros englobar cuando hablamos de el feudalismo, ¿verdad? Las cruzadas y todo eso es súper importante, más entender el por qué se dan y obviamente de qué forma vienen esas cruzadas a afectar, digo yo, el aparato social del mundo en la cuestión contemporánea, ¿verdad? Sí, aquí ahorita las detallamos en el libro, cualquier cosa, ¿verdad? Para tomarlos en consideración. Bueno, vean, en la cuestión del arte, dice el arte gótico y la literatura, y también viene el arte románico, ¿verdad? En el arte vamos a tener 2 cuestiones, página 30, dicen por acá. El románico, que es como parece como una fortaleza, ¿verdad? Que es el románico, ¿verdad? Ese estilo imponente, ¿verdad? Aquí en Costa Rica casi no tenemos arte románico en una estructura, pero sí tenemos mucho arte gótico, ¿verdad que sí? ¿Cuál es una iglesia? Bueno, hay dos iglesias góticas acá en Costa Rica que tienen carácter gótico. La de Coronado y la iglesia en San José de la Merced, la que queda en el parque, que no se llama Parque La Merced, pero que queda en ese parque en San José. El verdadero nombre de ese parque es Parque Braulio Carrillo. Se llama Parque Braulio Carrillo. Parque La Merced se lo pusieron porque se llama la iglesia. La iglesia se llama Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Y muy fácil los ticos, ¿verdad? Siempre. Iglesia, Parque La Merced, porque se llama La Merced. No, pero tiene otro nombre. Esa iglesia es gótica también. Tiene una arquitectura gótica. ¿Queda claro? Iglesia importante que se quemó a principios de este año en Europa, la Catedral de Notre Dame, que fue construida propiamente en la Edad Media también. La Catedral de Notre Dame es de carácter o de gótica, una arquitectura gótica. ¿Queda claro? Bueno, porque nos pueden plantear, porque, qué sé yo, preguntitas de estas. En la literatura, importante hablar del Quijote. Vean qué fácil que es entender el Quijote y a la vez entender el feudalismo. ¿El Quijote quién era? Un señor feudal, ¿verdad? Y la otra,
Sancho Panza era el vasallo. Listo. Así podemos entender el feudalismo. Dice Mauricio, las otras iglesias son tipo, ok, hay iglesias tipo colonial, como la iglesia de Nicoya, la iglesia de Orosi. Hay iglesias clásicas, modernas, por ejemplo, la Basílica de los Ángeles es un concepto muy moderno, muy clásico, que es prácticamente en eso lo que se engloban las iglesias de este país prácticamente. No hay barroco, aquí no hay iglesias barrocas, ni mucho menos románicas, muy poca estructura de esa hay acá. ¿Por qué? Bueno, vamos a tomar cuestiones importantes. ¿Por qué la mayoría de iglesias acá son góticas? Porque el arte gótico fue el que se expandió cuando llegaron los europeos acá a América. ¿Recuerdan? El arte gótico era el que traían ellos en mente. El arte románico quedó un poquito de lado por cuestiones de arquitectura, principalmente en Europa. Ahora, los artes que yo les mencioné, contemporáneos y clásicos, son los que construyen prácticamente en las iglesias acá en el resto de Costa Rica. La mayoría son coloniales. Y también son coloniales por la arquitectura, iba a decir agricultura, nada que ver. Son coloniales por la arquitectura, pero también por la ubicación. Ellas están ubicadas en cuadrantes como era en la época de la colonia. Entonces tiene mucho que ver eso con la llegada de los españoles. ¿Queda claro, chicos, lo que yo estoy mencionando? Vamos a volver a hablar del Quijote para que vuelvan a entender. Entonces, en la literatura habla mucho de caballería, de todas esas cuestiones, ¿verdad? Ir a buscar territorios y conquistar y que eso es el Quijote. El Quijote se desarrolla en la época medieval. ¿Qué más claro ejemplo de feudalismo? Vuelvo a repetir que el Quijote y Sancho Panza. ¿Cierto? El Quijote es el señor feudal y Sancho Panza es el vasallo. ¿Ve? Muy claro para entender el Quijote porque se relaciona con el feudalismo. ¿Queda claro, chicos? Sí. Eso es con respecto a la religión y luego católica y luego viene el Islam. Por ahí viene en... Sí, todo bien. Todo. Paola, Mauricio, dice que todo bien. El Islam, es esa corriente religiosa también muy fuerte en el mundo. Vean, chicos, las dos principales religiones de este mundo son el cristianismo, el catolicismo, básicamente, y el Islam. Son las religiones que más se practican y que están expandidas en mayor parte del mundo. Son las dos religiones que mandan a nivel mundial, el cristianismo y el catolicismo. Vean, el Islam, él tiene prácticamente los mismos principios que el cristianismo. Tienen un único Dios que se llama Alá, tienen un profeta, Mahoma, que viene siendo Jesucristo para los cristianos, y el Corán, que viene siendo la Biblia para los católicos. Creo que sí me están entendiendo, ¿verdad? Entonces vean que son religiones monoteístas muy paralelas. Vienen las dos como muy consecuentes a lo mismo, a buscar expandir. Porque recuerden que del Islam también hay imperios importantes que nacen de ellos, ¿verdad? Como lo que es el imperio egipcio, el imperio o la cultura mesopotámica, que poco a poco fueron abarcando también un tipo de religión monoteísta y quisieron expandirla por el resto del mundo. ¿Van comprendiendo? Creo que eso es lo más importante a tomar en cuenta del Islam. Al ser una religión muy distinta a la católica, ahí es donde viene el conflicto. ¿Van comprendiendo? Ahí es donde viene ese choque religioso que hace que inicien las cruzadas y toda la defensa de la iglesia que hace para evitar que el Islam se expanda en el resto del mundo. ¿Queda claro? Sí, dice Muriel, entonces las religiones importantes en la Edad Media es católica e Islam, como tal cual vos lo acabas de mencionar, eso que yo estoy explicando. Tanto el Islam como la Iglesia Católica, o el islamismo como el catolicismo, son las dos religiones que dominan en la actualidad, como fueron las que dominaron en la Edad Media. Mauricio, es por lucha de poder para tomar Israel, y luego me dice Miguel, ok, perfecto. No, lo de la cuestión de Israel tiene un trasfondo político, religioso es en naturaleza, pero político muchísimo más que religioso. ¿Ves? Prácticamente no tiene mucho que ver en esto, la cuestión que estoy explicando ahorita. ¿Ok? Es más que todo, sí es religioso, obviamente, por la cuestión de israelitas y palestinos, pero no hace referencia a este contexto que estamos hablando nosotros ahorita y que nos interesa de la Edad Media, pero por ahí le anda, por ahí le anda. En su debido momento lo voy a explicar, ¿verdad? Principalmente si por ahí
toparemos en una clase de bachillerato por madurez cuando se hablen de esos conflictos. Entonces me tocará hablar de eso. Por ahí va. Mira, creo que te quedó perfecto, ¿verdad? Ok, ustedes dicen, profe, pero ¿y cómo se expandió el catolicismo? ¿Cómo se expandió en América con la llegada de los españoles al continente? ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Yo creo que eso es bien sabido por todos. ¿Cómo se expande el Islam? De la misma forma. ¿Por qué? Porque todos esos territorios donde las cruzadas no lograron llegar, prácticamente están poblados 100% de la religión islam en la actualidad. ¿Queda claro? Recuerden que es importante tomar en cuenta que las religiones buscan que un grupo importante siga una línea. Entonces, al respetar esas cuestiones, difícilmente se vaya a salir del saco, como dicen, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que pasa en la edad moderna. ¿Por qué? Porque la religión en la Edad Media era la fe y la religión y el credo. Mientras tanto, en la Edad Moderna es la ciencia y la cuestión propiamente de la investigación, o sea, del pensamiento, ciencia y pensamiento, recuerden, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta importante? Ustedes me digan, qué quieren tomar en cuenta por el momento. ¿Vamos bien? Sí. Mauricio, Paola, chicos, Miguel, demás, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Seguimos con lo de las cruzadas, entonces, ¿verdad? Vamos a ver de dónde nos da un poquitito por acá, más o menos a las 9 de la noche. ¿Les parece? Entonces creo que a las 9 hay un buen tiempo para tomar en consideración ciertas cosas, ¿verdad? Creo que aquí a las 9 nos va a ir bien. Sí. Bueno, aquí van las cruzadas. Ven aquí donde dice, las cruzadas, esa cuestión que dice ahí. Usted me estaban preguntando los tipos de las cruzadas cuál fue más importante. Bueno, vamos a mencionar ahí un poquito cada una. 3, 4. Página 34. Dice, la primera cruzada, los príncipes fue organizada en el 1096 por algunos nobles que con el ejército mejor constituido y ejercido por el noble francés. Es que esos nombres no son tan relevantes, ¿verdad? Godofredo Bouillon, defensor del Santo Sepulcro, dominaron y fundaron el reino de Jerusalén en 1099. Puramente la cuestión católica, vean, ¿verdad? La segunda, en la que participó el rey de Francia y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue un fracaso que más bien contribuyó a debilitar más los reinos europeos y provocó la pérdida de Jerusalén en manos de Saladino, el gobernador islámico, en 1187. Van comprendiendo, vean cómo esas cruzadas, al final de cuentas, la Iglesia Católica las empieza a perder hasta cierto punto. Van comprendiendo, la Iglesia Católica va a perder fuerza después, casi que al finalizar la Edad Media. ¿Ok? Vean de esta forma. La iglesia va a perder mucha fuerza durante la Edad Media y los que la van a ganar van a ser los reyes. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Inteligentemente se va a aliar a quién? A los reyes. Van comprendiendo. De todos modos, durante la Edad Media nunca estuvieron como muy desfasados, digamos, ¿verdad? Pero al momento de las cruzadas era la iglesia la que peleaba. Los reyes estaban pura vida. Van comprendiendo. Como los reyes tienen riqueza, la iglesia obviamente también. Al finalizar la Edad Media, lo que hacen ellos es prácticamente como unirse un poquito, ¿verdad? Dice, en sí perdió las cruzadas, en sí la perdió por las cruzadas, o estoy mal, o por qué perdió la fuerza. Por dos cuestiones, Paola. Primero, por las cruzadas, en gran medida, y segundo, por cuando empiezan a aparecer la idea protestante de la iglesia. Recordad de Martín Lutero. Recuerden que la iglesia, o sea, tenía tanto poder que ellos cobraban por las indulgencias, que era cobrar para usted perdonar los pecados. Entonces le decían, deme un terreno, deme tantas joyas. ¿Van comprendiendo? Entonces, la gente dentro de ese espacio de Edad Media, o sea, si bien es cierto, usted no podía pensar más allá, pero bueno, poco a poco va generando ciertas cuestiones de protestantismo en las personas. ¿Van comprendiendo? Y pues obviamente la cuestión de las cruzadas también hace que la iglesia se debilite bastante. O sea, es una lógica. ¿Por qué? Porque ven que es una guerra que no tiene ningún sentido y que más bien están perdiendo algunos territorios. La gente reaccionó, no como se debía, porque reacciona, ya ustedes saben que hasta la Revolución Francesa en la Edad Moderna, pero sí por lo menos cierto pensamiento que incluía lo que yo les digo, principalmente Martín Lutero contra las indulgencias, ¿verdad? Que era cuando se cobraba por el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces,
Eso se va dando casi llegando a la edad moderna, queda claro, no en plena cruzada. Es un hecho, ¿verdad? Creo que hay que tomar en cuenta que esto es un proceso. Pero cuando estamos hablando ahorita, no. En este momento la iglesia tiene un montón de fuerza. Dice Mauricio que la iglesia se enriqueció a costillas del pueblo y se hacía cada vez más rica. Pues sí, tal cual, así mismo. Y obviamente tomando en cuenta el adoctrinamiento, ¿verdad? De porque usted no podía estar en contra de eso. Si usted le decía que tenía que pagar las joyas, usted buscaba dónde sacaba las joyas y se las, ay, claro, ya estoy salvo de mis pecados. Entre otro montón de cuestiones, ¿verdad? Porque conforme ellos avanzaban en las cruzadas, también iban ganando sus territorios. ¿Mm? Van comprendiendo, van entendiendo. Va a perder esa fuerza por lo que yo les mencioné anteriormente. Una, se va a debilitar por las cruzadas y la otra, porque ya empiezan a aparecer algunas ideas protestantes en Europa en contra de la Iglesia Católica. ¿Queda claro? Sí, sí, van comprendiendo. Voy a leer un poquito la tercera. La tercera fue muy famosa por la participación de algunos reyes como Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, quien al mando del ejército decidió pactar con Saladino, logrando así que peregrinos desarmados pudieran entrar a la ciudad y se diera un periodo de relativa paz. Yo creo que recuerdan esa cuando en Ricardo Corazón de León hay varias películas de ese personaje. Hay una que se llama así propiamente. Muy buena película que habla de estas cuestiones propias de la Edad Media. Tiene mucho que ver también el rey Arturo, también, los he mencionado, los caballeros de la mesa redonda. Es una cuestión medieval propiamente. Profe, ¿qué tan importantes son? Vieras que, Muriel, en lo más mínimo son importantes, honestamente. Así, para el examen, no. Yo es como les digo, yo es porque en este momento estoy conversando un poco, pero no van a preguntarle por los nombres de esos señores, para nada. Pero bueno, aparecen acá y uno pues obviamente habla un poco. El Papa Inocencio III convocó a la Cuarta Cruzada, que se dirigía por el mar Mediterráneo por ser imposible el traslado por tierra, debido a la presencia de los turcos, pero no logró concluir su recorrido. Pues obviamente los turcos y el imperio turco es el que hace que prácticamente el imperio romano de Oriente deje de existir y que termine ahí la Edad Media. Las siguientes 4 cruzadas tuvieron muchos fracasos. La más exitosa fue la sexta, que logró rescatar Jerusalén, Belén y Nazaret en esos años, y Jerusalén y los lugares santos quedaron definitivamente en manos de los musulmanes en 1244. ¿Ok? Queda claro, chicos, eso con respecto a las cruzadas. Bueno, esa imagen es muy concreta de las cruzadas que tenemos ahí, ¿verdad? Vean ahí. Esas son las cruzadas. Ven ustedes que así es. Al decir rescatar, ¿a qué se refiere? ¿Rescatar en qué sentido, Paola? Que logró rescatar ciertas ciudades. De territorio, simplemente, por ganar territorio. Recuerden lo que yo les acabo de decir, que la Iglesia Católica, conforme iba avanzando en las cruzadas, también ganaba territorios. ¿Okay? Porque a fin de cuentas, esos lugares de Tierra Santa siempre quedaron en manos de los musulmanes. ¿Okay? Ahí sí entra un poquito el conflicto de Israel y Palestina, en la parte religiosa, por esa cuestión de Tierra Santa, pero eso es meramente una región musulmana, donde es Belén, Jerusalén, es musulmán propiamente. Eso queda cerca de Siria, queda cerca de Egipto, y ahí la religión que manda ahí es la musulmana. Ok, a fin de cuentas, no se rescatan, pero se logran perder, ¿verdad? Esos territorios. ¿Van comprendiendo? Sí. Vean, en estas cruzadas también la iglesia lo que buscaba era ganar credibilidad. O sea, son muchas cuestiones. Vean, veámoslo como un imperio, como en ese momento el país más poderoso del mundo. ¿Qué es lo que busca un país poderoso? Expandirse. Van entendiendo, eso es una de las finalidades propias también de las mismas cruzadas, expandir la religión, expandir territorios. Entre más territorio tenga un imperio, más cuestión económica, va a ser más rico y más poderoso. ¿Queda claro? Sí. Aquí vienen las consecuencias de las cruzadas, vamos a hablar un poquito de ellas, ¿verdad? Es importante. Políticas. Dice que una de las principales fue el fortalecimiento de las monarquías europeas en detrimento de los ricos señores feudales, ya que muchos de estos perdieron gran parte de sus tierras y riquezas durante las cruzadas. Lo que yo les mencioné anteriormente. Recuerdan que durante las cruzadas, el rey, o sea, se va a hacer fortísimo. Los reinos van a quedar súper fuertes. ¿Por qué? Porque ¿quién la bronca las cruzadas? De la iglesia. Los reyes no, los reyes están en la opulencia, en su riqueza, en sus reinos, esperando que el señor feudal le traiga las cosas, nada más. Van comprendiendo. Mientras que a veces mucho señor feudal
Si la iglesia le decía, usted tiene que ir a pelear en nombre de la iglesia, tenía que ir, y perdía el territorio. ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? O sea, yo lo estuve diciendo hace poquito. Yo creo que es, cuando señalo lo del libro, a veces es como reafirmar lo que yo estoy comentando. ¿Me entendieron esa idea, muchachos? Sí, sí, ok, perfecto, entonces, ok. Vamos a tocar, bueno, ya eso de la burguesía, vamos a tocarlo en otro tema que es más concreto. Vamos a la siguiente, bueno, yo donde dice económicas. Esto es importante, lo que voy a mencionar, apertura de nuevas rutas para el comercio mercantil entre Occidente y Oriente. Este comercio internacional favorecía el surgimiento y auge de las ciudades mercantiles italianas del mar Mediterráneo, como Ciudad de Génova, Venecia, Florencia y Pisa. Estas ciudades aparecen en forma incipiente o en un inicio durante este proceso de Edad Media. Y estas ciudades van a ser sumamente importantes durante la Edad Moderna. Son las que le van a dar el dinamismo y el comercio ¿a quién? A la Edad Media. Perdón, a la Edad Moderna, a la Edad Moderna. ¿Queda claro? Se empiezan a conocer durante la Edad Media estas ciudades. ¿Por qué? Pues una lógica, ahí van las cruzadas, los señores peleando y dicen, mira, aquí puedo cortar territorio. Entonces dicen, mira, ya no tengo que avanzar un vasto terreno y por aquí hay un río o hay una ciudad que me llega a un lugar como más bonito. Bueno, ahí está. Se empiezan a conocer nuevas rutas comerciales. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Que van a ser las ciudades que posteriormente le van a dar vida a Europa durante la Edad Moderna. ¿Cierto? Ahí está. Sí lo he mencionado. Bueno, sí, Mauricio, como atajos, velo de esa forma. Entonces, al ser atajos, hay ríos, no es una zona tan boscosa. Entonces, dice, mira, si en algún día el mundo quiere realizar un comercio importante, lo agarramos por este lado. Eso es, así de sencillo, que es el comercio que se va a generar durante la Edad Moderna. ¿Cierto? ¿Van entendiendo? Bueno, por ahí vamos. A nivel religioso, la propagación de la religión católica romana en el Medio Oriente y el afianzamiento de la fe en sus devotos, que aunque no lograron recuperar Tierra Santa, Jerusalén, impusieron la creación de varias órdenes religiosas que tendrían como fin la defensa de la religión católica a través de las armas. ¿Ok? Ahí poco a poco, si bien es cierto la iglesia pierde su poder, empiezan a aparecer grupos, recuerden de los monjes, los monasterios, a ellos les queda, no nos queda otra, como dicen, que crear órdenes de franciscanos, jesuitas y distintos grupos, ¿verdad? Que son parte de la iglesia católica, ahí es donde nacen, porque dicen ellos, la iglesia del catolicismo se está perdiendo, nosotros que estamos allá en los monasterios, de no nos va a tocar que salir un poco y crear, como decir, empresas, veámoslo de esa forma, que son los jesuitas, los franciscanos, monjes dedicados a una cuestión propiamente de curar enfermos, en fin, varias cuestiones importantes donde ellos intentaban recuperar hasta cierto punto un poder para la Iglesia Católica. Pero bueno, a fin de cuentas ellos no se van a quedar con los brazos cruzados. ¿Y de quién se van a hacer aliados? De los reyes. Vean que lo estoy mencionando porque ahorita cuando hable de la cuestión de los españoles, cuando llegan a América, los reyes y la Iglesia Católica tuvieron mucho, no, tuvieron todo que ver en que los españoles llegaran a América. No mucho, todo. Porque mataban dos pájaros de un solo tiro. Me adelanto un poquito. La Iglesia Católica expandía el cristianismo y el catolicismo que había perdido en las cruzadas, ¿cierto? Y los reyes que esperaban saquear metales preciosos y nuevos territorios para poder explotar grupos como indígenas y extraer lo que sacaron todo de América. ¿Queda claro? Entonces vean que fue nada tontos fueron, ¿verdad? En ese momento al aliarse de esa forma, reyes católicos y también la Iglesia Católica, perdón, y los reyes. ¿Queda claro, chicos? Sí, van entendiendo, van comprendiendo lo que yo estoy explicando. Sí, van entendiendo. Qué dicha, qué bueno, ¿verdad, muchachos? Eso me parece importante. A nivel social y cultural, el intercambio cultural entre Occidente y Oriente. Los europeos se beneficiaron de la cultura musulmana y bizantina, los cuales eran portadores de los conocimientos de la antigua Grecia. La influencia de los burgueses en la sociedad europea, ya eso ya es prácticamente pues finalizando esta cuestión de las cruzadas y la Edad Media. Esta clase social es partidaria del afianzamiento de la predominancia de las monarquías,
europeas. Las ciudades eran los bastiones de los burgueses, estos acogían a vasallos y siervos liberados, dado la ruina de los señores feudales. ¿Ok? ¿Van comprendiendo, chicos? Sí. Esa es prácticamente la Edad Media. Lo que yo acabo de explicar es la Edad Media. Del 476 después de Cristo hasta 1453 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Oriente, o bien 1492 con la llegada de los españoles a América. Profe, eso los chiitas y sunitas no es importante. La verdad que no es importante, Paola, porque eso es de los musulmanes, propiamente. Les están hablando de los diferentes grupos musulmanes que existen. Entonces ya hablamos mucho de esa religión. Entonces, si ustedes ven, esas palabras relacionan con el Islam, con los musulmanes. Es básico o práctico lo que deben de comprender de ese tema también. ¿Ok? Perfecto. Yo creo que sí, ¿verdad? Repito, todas las dudas que tengamos sobre la Edad Media, tomémoslo en cuenta en este momento, porfa, para pasar a esa transición. Lo que voy a mencionar ahorita es interesante para pasar ya a ese otro punto de transición. Entonces, si ustedes me dan el aval, yo puedo continuar un poquito acá con la clase. Entonces, a ver cómo vamos. ¿Ok? Ustedes me dicen, ¿verdad? Paola dice que listo, entendió. Mauricio también quiere continuar un poquito más. Y Miguel, vamos a ver si también vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Ok? Bueno, yo quiero llegar acá, yo lo tengo en la página 36. Dice esto, el tránsito, aquí, ya te atiendo, Miguel. La Edad Media tiene dos focos importantes de finalización, vean. Yo lo he explicado anteriormente, creo. 1453 es la caída del Imperio Romano de Oriente. Es cuando ya Roma deja de existir fuertemente y, pongámoslo así, donde la Iglesia Católica también pierde gran parte de su poder. ¿Okay? Ahí se da una terminación de la Edad Media. Pero también se toma en cuenta la llegada de los españoles a América en 1492. ¿Por qué con la llegada de los españoles a América? Porque ya se abre un nuevo mundo. Queda claro, ya dejamos atrás ese mundo oscuro de la Edad Media y se conoce otro, América, donde va a hacer que se conecte la cultura europea y desgraciadamente, viéndolo de un punto muy negativo, saqué por completo, ¿verdad? Y es más violento, las entrañas de los recursos propios, ¿verdad? El oro y los metales preciosos saqueados de América Latina. 1453, caía el Imperio Romano de Oriente, correcto, así mismo es. El tema del Imperio Romano de Oriente y Occidente es relevante. Pues sí, si quieres pasamos ahí. Yo creo que yo me adelanté un poquitito, ¿verdad? Más bien qué bueno que me tocaron ese tema, ¿no, Mauricio? Que es el inicio del libro prácticamente, ¿verdad? Aquí hay que tomar, bueno, las cuestiones importantes. Yo lo tengo, como vemos ahí, página número 15. ¿Okay? Muy bien, ¿sí entendiste? Ok, perfecto. Voy a hablar un poquitito del inicio del Imperio Romano. Bueno, esto es básico e importante. El Imperio Romano se va a dividir en dos imperios romanos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? Ahí van a dividir todo el Imperio Romano. Entonces, eso sucede por ahí del 29 antes de Cristo, o sea, mucho antes, ¿ok? De lo que estamos acá hablando. Entonces, el Imperio Romano se va a dividir en dos, Imperio Romano de Oriente y Occidente, dice. Se llama el Imperio Romano, a la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto concentrado en una persona de todos los poderes político, administrativo y religioso y militar. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto y concluyó con Rómulo Augusto en el 476. El territorio del Imperio Romano abarca 3 continentes, Europa, oeste de Asia y norte de África. Ok, aquí en la caída del Imperio Romano de Occidente, vieron aquí, caída del Imperio Romano de Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente, chicos, hace que se corte la edad antigua. Okay, esa edad no la vamos a ver, la edad antigua no entra en el examen. La edad antigua va del año 0, que es el nacimiento de Cristo,
o bien la aparición de la escritura hasta el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. A eso le llaman Edad Antigua. No la vamos a ver, entonces no nos interesa mucho hablar de ese periodo histórico, ¿cierto? Ahora, del 476 a 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, o bien 1492, llegada de los españoles o europeos a América, se llama Edad Media, que fue lo que acabamos de ver del feudalismo, de las cruzadas, de la iglesia, de los monasterios, de esas cuestiones. ¿Queda claro lo que acaba de explicar? ¿Queda claro? ¿Mm? Sí, que si queda claro eso que yo mencioné, voy a hablar un poquitico ahora sí de la caída del Imperio Romano de Occidente y por qué cae ese Imperio Romano, ¿verdad? Página, bueno, 15, bueno, yo creo que ya va a ser 16, hay un mapita, ahí mismo, en ese, ¿ok? Ahí mismo hay un mapita donde ustedes pueden tomar en cuenta para hacer consultas y para el profe, subrayar, qué sé yo. Ok, dice cae el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo III después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía. Por la incapacidad de sus emperadores, estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Imperio Romano de Occidente van a existir causas internas donde se va a debilitar mucho el poder de los emperadores y también el mismo pueblo dentro del Imperio Romano de Occidente va a generar como guerras civiles, como que entre ellos mismos se van a pelear por cuestiones meramente políticas, donde algunos querían tener el poder y otros no. Entonces el Imperio Romano de Occidente va a caer en un colapso fuertísimo, ¿verdad? Que prácticamente hace que caiga una edad, la edad antigua del mundo contemporáneo. Dice causas internas, debilidad del Imperio Romano, tuvo un origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo. ¿Queda claro? O sea, dentro del mismo Roma se peleaban por territorios, eso debilita mucho el imperio, ¿verdad? Otra de las causas internas fue la división del imperio, ¿verdad? Voy a mencionar un poquitito acá. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir, dividió el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio, en el año 395. ¿Cuál imperio? El Imperio Romano de Occidente. El mayor gobernó el Imperio Romano de Oriente, al que comprendían territorios de Grecia, Macedonia, Turquía y Siria, y Palestina, la capital fue Constantinopla, ¿verdad? Y el hijo menor agarró el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Los territorios del actual pertenecen a Italia, Francia, España y Portugal. Queda claro, eso hace, chicos, que vaya a caer poco a poco el Imperio Romano de Occidente, porque pierde mucha fuerza importante de todo el resto de Roma. Eso a nivel interno. Tenemos corrupción política, principalmente los emperadores y de la gente que estaba en disgusto un poco, ¿verdad? Algunos y otros querían el control político. Y la otra cuestión de la división de ese imperio. Ahora, las causas externas que están en la otra hoja, ¿verdad? Bueno, yo lo tengo en otra hoja por ahí. Son las invasiones de los grupos bárbaros. Acá no es tan relevante entender esos nombres, ¿verdad? Pero sí comprender que Roma o el Imperio Romano llegó y cayó fuertemente, se violentó por invasiones de grupos extranjeros, los grupos bárbaros, visigodos, anglos, suevos, los vándalos, muy importante los hunos. Hay una película que se llama Atila el Huno, ¿verdad? Que eran personas violentas que lo que querían era apoderarse del Imperio Romano por cuestiones estratégicas de guerras y demás. Hay que tomar en cuenta que todas estas guerras vienen, ¿verdad? Desde la edad antigua, desde la misma prehistoria, podemos tomar en cuenta de las guerras que hubieron entre Grecia y Roma y el mismo antiguo Egipto, que se vienen todavía acarreando fuertemente en estas invasiones. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Sí, esas son las causas externas. Ahora, cuando nos hablan de causas externas, creo que es muy sencillo de lo que pasó afuera, ¿verdad? Y causas internas, lo que pasó adentro, ¿verdad? Causas externas, la más importante es la invasión que hubo por parte de los grupos distintos al Imperio Romano. ¿Ok? Creo que eso sería lo más importante, porque ya luego vienen cuestiones de la caída del Imperio Romano de Oriente. Bueno, vamos a leer aquí que dice caída del Imperio Romano de Occidente. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augusto. En el
un niño de 10 años. De esta situación se aprovechó Dócaro, jefe bárbaro de los érulos, quien en el 476 a la cabeza de su tropa invadió Italia y depuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin, solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla, actual Turquía. Queda claro, ahí cae ya en el 476 por completo el Imperio Romano de Occidente. ¿Okay? En esta viene la caída del Imperio Romano de Oriente. Por ahí si hablamos un poquito también de la caída del Imperio Romano de Oriente. Recuerde que con la caída del Imperio Romano de Oriente se termina la Edad Media. ¿Estamos? Para que tomemos eso en consideración también. Dice que el Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino, logró sobrevivir a la amenaza germánica. Por eso perduró casi 10 siglos, hasta el año 1453, en el que los turcos otomanos ocuparon su capital, Constantinopla. Este Imperio Romano de Oriente, chicos, es el que se hace fuerte durante la Edad Media. Este Imperio Romano de Oriente es el que fortalece la Iglesia Católica. Este Imperio Romano de Oriente es el que se mete en las cruzadas. Este Imperio Romano de Oriente es el que se mete en el feudalismo. ¿Van comprendiendo? Sí, van entendiendo. Hasta que en el 476, producto de esas cruzadas, llegan los turcos, que son musulmanes 100%, e invaden Constantinopla y ahí se acabó todo. ¿Queda claro? Sí, ahí la Iglesia Católica pierde mucha fuerza, ya no hay de dónde tomar, ¿verdad? Para renacer, que hace que renacer, perdón, ese Imperio Romano, y lo que buscan es aliarse con los reyes, que eso sí estaban en pura vida. ¿Queda claro? ¿Van comprendiendo? Aquí en las causas, creo que ya mencioné una de las más importantes, la invasión de los turcos en el siglo XI privó a Bizancio de una de las zonas más ricas del imperio, el Asia Menor, y a partir de este momento el Imperio Romano de Oriente vivió una lenta y paulatina decadencia que se manifestó en una severa crisis económica y agraria. Imperio Romano de Oriente, Italia, Constantinopla, Bizantino, ¿sí? Imperio Romano de Oriente, Turquía, Constantinopla. El Imperio Romano de Oriente, voy. Aquí pusiste 2 veces. Vamos a ver. Vea, Imperio Romano de Occidente, relaciónelo con Italia y Europa. ¿Sí? Imperio Romano de Oriente, relaciónelo con capital Constantinopla, cerca de Turquía, así mismo. Porque ahí me estás poniendo los dos iguales. ¿Okay? Imperio Romano de Occidente, Europa, Italia, Francia. ¿Ok? Imperio Romano de Oriente, Turquía. ¿Ok? Constantinopla, Oriente. ¿Ok? Perfecto. Ok, así mismo es. Es importante. Bueno, a esto lo más importante de esto es entender causas internas y externas y los años, principalmente, ¿verdad? Tal vez un poquito los lugares, pero más que todo los años. Chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta sobre esto del Imperio Romano y de la Edad Media? Tomemos ahí en cuenta algo importante para ver. ¿Sí? Ustedes me dicen. Porque si no, pasamos ya al otro temita importante, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Todo listo? Los años y qué, profe. ¿De qué decís, Muriel? ¿Los años y qué de qué? Ah, de lo del Imperio Romano. De ahí sí lo que yo acabo de explicar, la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Eso. La caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. O sea, porque de ahí nace la Edad Media. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, a la caída del Imperio Romano de Oriente es a la Edad Media. Sí, o sea, eso es lo que yo les digo que sí tengan en cuenta. Por aquello, porque si una preguntilla viene ahí del Imperio Romano, ustedes saben que no, del Imperio Romano de Oriente es el feudalismo, si es de Occidente no es el feudalismo. Sí, pero que es importante saber la caída del Imperio Romano, los años y qué otra cosa. Las causas externas e internas de la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que acaba de explicar. Eso mismo, mire, lo que acaba de explicar es lo que ustedes deben de tomar en cuenta. ¿Ok? Causas internas, recuerden el poco control que tenían los emperadores. Otra cuestión importante, la división del imperio. Y causas externas, la invasión de los grupos externos, los hunos, los bárbaros, los visigodos, toda esa gente que hace que caiga el Imperio Romano de Occidente. Eso es.
O sea, lo que acabo de hablar, de explicar. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda importante sobre este tema? Ustedes me dicen. ¿Okay? Recuerden que la otra semana lo que vamos a hacer es trabajar con el examencito, ¿verdad? Que se aplicó la vez pasada, como dicen, ¿verdad? En el ministerio para que todo nos quede claro. Ya, ese sería un buen repaso, ustedes saben, sería un buen repaso porque se engloba prácticamente toda la materia y ahí la vamos repasando, la vamos conversando y ya creo que sería algo muy importante como para cerrar. ¿Cuánto cuesta el examen? No, yo creo que yo lo tengo por acá, yo lo envío al grupo de WhatsApp o se los envío a cada uno para que lo tengan en PDF, o sea, en digital también, no sé. Dice la compañera Paola que ella lo tiene también, entonces, pero igual yo lo envío. Por ahí creo que lo tengo yo también en PDF, entonces ahí todo lo tienen en digital y, bueno, en fin, ustedes, lo importante es que, vean, ¿saben qué es importante? Que lo hagan. Hagamos una cosa, el próximo lunes, tienen toda una semana para hacerlo. Bueno, yo voy a ver si se los envío hoy de una vez, ahora en la noche. Tienen toda una semana para hacerlo y de noche lo revisamos. ¿Les parece? Para que sí tengan, entonces, por ejemplo, yo marqué la B. Bueno, la B no es por esto, esto y esto. ¿Se acuerdan? Que nada que ver. Eso es lo que yo quiero hacer con ese examen, para que quede más claro. ¿Sí? Dudas, preguntas. Creo que nos vamos entendiendo bien en este ratito de la clase también, ¿verdad? Creo que es muy importante todo eso. ¿Okay? Estamos. Sí. Vamos a entrar a esta página donde me había quedado yo anteriormente, ¿verdad? Para ver si aprovechamos un poquito estos minutitos que nos quedan para 38, para hablar un poco del tránsito de la edad moderna, ¿verdad? Importante tomar eso en cuenta, como tránsito de la edad moderna para que entiendan un poco más qué sucedió acá, porque hay aspectos importantes, ¿verdad? Que hay que señalar. Yo los voy a conversar con ustedes, ¿verdad? Dice el tránsito a la edad moderna. Ok. Ese tránsito a la edad moderna quiere decir el paso de la edad media a la edad moderna. Creo que es muy fácil de entender. ¿Qué sucede ahí en la edad moderna y qué elementos importantes nos dejan en entrever, ¿verdad? Bueno, primero que todo, la edad moderna va de 1453, otra vez, ¿verdad? Caída del Imperio Romano de Oriente, o 1492, llegada de los españoles a América. Esos 2 años sí yo quiero que los tengan en mente, por favor. Quiero que esos 2 años sí los manejen. ¿Por qué? Porque por cuestiones históricas, algunos mencionan la caída del Imperio Romano de Oriente, pero otros también mencionan la llegada de los españoles a América o europeos. Entonces es importante tomar en cuenta esos 2 años para el inicio de la Edad Moderna. ¿Y con qué acontecimiento histórico finaliza la Edad Moderna? ¿Se acuerdan? Con la Revolución Francesa en 1779. Esa es la Edad Moderna. ¿Cierto? ¿Okay? Características importantes de la Edad Moderna. En la Edad Moderna aparece la burguesía. En la Edad Moderna se da un cambio del campo, dejamos el feudalismo para pasarnos a la ciudad, ya a generar comercio, a generar un poco de industria. Aparece el Renacimiento, las grandes obras de Leonardo da Vinci, aparece el pensamiento político de lo que es John Locke, Adam Smith, de Montesquieu, las enciclopedias, van comprendiendo la ilustración, todo eso es parte de la famosa edad moderna. ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Eso creo que sí está más claro, creo que sí. En la edad moderna, ya la Iglesia Católica pierde fuerza hasta cierto punto porque ustedes me han dicho, profe, pero ¿qué pasó con la Iglesia? Bueno, pierde cierto poder porque ya aparecen ideas protestantes que se empiezan a cuajar un poquito a finales de esa edad media y ya cuando aparecen personas como Leonardo da Vinci, el mismo Martín Lutero, los mismos pensadores como Voltaire, Montesquieu, donde ellos ponen a la razón por encima del credo y de la fe, la Iglesia Católica se viene abajo principalmente en esos puntos que estoy mencionando, como la fe y la creencia. ¿Van comprendiendo? ¿Pero en qué no se viene abajo?
en la riqueza económica. Porque la iglesia, que había perdido ese poder en las cruzadas y en la Edad Media, se hace fuerte ¿con quién? Con los reyes para la cuestión de la llegada de los europeos al continente americano, principalmente los españoles. ¿Van comprendiendo, chicos, lo que estoy explicando? Sí, ¿van entendiendo? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Yo creo que es que yo lo había mencionado en clases anteriores con ustedes y yo creo que eso sí va, es como refrescar. Por eso quiero saber si ustedes me dicen, si contemplo cuestiones de acá, tienen alguna duda o vamos avanzando. Esto yo lo vi en la vez que nos vimos 2 veces, ¿verdad? ¿Cuándo fue? 2 veces, ¿sí? En la semana 2, en el segundo sábado, ¿qué decir? La semana pasada, ¿sí? Antes, ¿verdad? Sí, porque bueno, no, esta también vimos un poquito. Ya se, no. Bueno, ya lo habíamos tocado. La idea es esa, decía Chespirito, ¿verdad? Chicos, preguntas sobre la Edad Media. Planteen alguna inquietud que tengan ustedes. O si ustedes dicen, no, profe, la verdad es que sí entendí lo de la Edad Media y está muy bien, ¿verdad? Como les digo, como ustedes que son los que están acá, pero igual yo cuando menciono algo como un repaso, ¿verdad? También de todo, para aquello, ¿verdad? Algún compañero que esté por acá o que vaya a ver el video. Entonces, pero si ustedes tienen alguna idea importante, me parecería tomarlo en consideración. ¿Ok? De esto de la Edad Media. Entonces, repito, alguna duda que ustedes tengan, chicos, háganmela saber de la Edad Media, ¿verdad? Yo hablé de mucho, mucho. Ah, sí, sí, por supuesto, sí lo voy a, bueno, pero nada más con las personas del grupo, nada más, ahí en el grupo sí lo voy a compartir, principalmente para las personas, no, nada más las personas del grupo son las únicas que son como, creo que era, bueno, Cristian que supuestamente se conectado, no sé, o se salía, no sé, fin de cuenta, Jaylin creo que era una, ¿verdad? Y otra compañera también por ahí. Bueno, yo lo voy a compartir, ahí va a estar el video, ¿verdad? Entonces, lo pueden volver a ver ustedes también. Por eso no hay problema, ¿verdad? Entonces, y la próxima semana sí vamos a realizar un repaso, prácticamente es un repaso general con ese examen. Vieran que yo lo hago mucho en algunos grupos, hago así casi que un repaso con los exámenes, porque a fin de cuentas es importante hacerlo y que ustedes hagan otro. Yo entre uno yo y otro ustedes solitos, ya cuando les explico bastante cómo viene el descarte y todo eso. Estamos, chicos. Preguntas, algo de la edad media, de la edad moderna, perdón, que ustedes quieran tomar en cuenta. Bueno, la edad moderna ya es cuando los españoles llegan acá a América, ya hay que hablar un poquito de la llegada de los españoles. ¿Recuerdan que era el mercantilismo? El mercantilismo es muy propio de la edad moderna. Recuerden que el mercantilismo es la acumulación de metales preciosos, oro y plata. ¿Verdad? Entonces, por esa cuestión es que quieren venir tanto a América y agarrar todo eso, ¿verdad? Es del 1492 para adelante, correcto. Veámoslo así, es prácticamente del 1492. Voy a hablar de los españoles en América, ¿verdad? Ojo, es prácticamente el 1492 hasta los procesos de independencia de América. ¿Queda claro? Son prácticamente 350 años de que estuvieron los españoles aquí en América, ¿verdad? Fuertemente acá. ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que la Edad Media, perdón, y sigo con la Edad Media. La Edad Moderna inicia en el 1453, 1492 y finaliza en el 1779 con la Revolución Francesa. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que hace en la Revolución Francesa? Acaban las monarquías, acaban los reyes en Europa. ¿Cierto? ¿Verdad? Lo habíamos visto, ¿verdad? Lo habíamos señalado. Ahí finaliza la Edad Moderna. ¿Ok? Preguntas, chicos, dudas, algo que quieran ustedes tomar en cuenta. Y recuerden que la Revolución Francesa es prácticamente el pueblo francés harto de que los reyes eran los que tenían los únicos derechos y privilegios importantes. Dice Paola que acá crean universidades, ¿verdad? En el Renacimiento, correcto. Ya en el Renacimiento la gente es más libre. Es un espíritu más libre, como dicen, ¿verdad? Más relajado, más pensamiento humano. Okay, la edad moderna viene a cambiar también el aspecto del pensamiento del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se siente más libre, ya dice, no es cierto que me voy al infierno si no pienso como piensa la iglesia, ¿van comprendiendo? Ya eso no es verdad, vean, no hice caso y estoy vivo.
Sí, entonces ahí se generan cuestiones importantes dentro de la edad moderna, ¿verdad? El hombre empieza a pensar importante. Recuerden, Renacimiento e Ilustración es parte de esto. Aquí la política dividió la iglesia y reyes, correcto, hasta cierto punto, ¿cómo te digo, Paola? Dividió sí y no, es que los dividió para que no fueran uno solo, pero los dos son imperios muy poderosos todavía, porque recuerden que el viaje que hacen los españoles para llegar a América es patrocinado por la Iglesia Católica. ¿Bajo qué cuestiones? La Iglesia Católica lo que quería era expandir el catolicismo y los reyes apoderarse de elementos propios como el oro, la plata y territorios. Van comprendiendo, pero donde se dividen es prácticamente que usted no intervenga con el otro. O sea, que la iglesia no se metan con los reyes ni los reyes con la iglesia, cada quien por su lado. ¿Queda claro? Ahí es donde se dividen, correcto. Ahí se divide. Ahí se divide. ¿Ok? Perfecto. Paola, ¿quedó claro? En ese sentido, sí se dividen esos dos elementos. ¿Ok? ¿Alguna otra cuestión importante que quieran tomar en cuenta? ¿Ok? Ustedes me dicen. ¿Qué les pareció ese repaso? Sí, bien. O más o menos, o sí, o no. Sí. Bien, bien, nada más. Solo bueno, Mauricio, pura vida, excelente, qué dicha, qué bueno. Qué dicha, la verdad que yo creo que hemos llevado muy bien estas clasecitas que hemos llevado. Recuerden de que nos vamos a ver de hoy en 8 con esta cuestión del examen, ¿verdad? Importante. Estamos, chicos. Vuelvo a preguntar dudas, algo que quieran agregar ustedes de curso o demás cosas importantes que ustedes quieran tomar en cuenta. ¿Algo más? Díganme. Estoy para colaborar en lo que pueda en este momento. Para eso están citados ustedes y sus compañeros también, pero bueno, ustedes están por acá, pues, ustedes pueden escribirme algo importante ahí. Estamos. Esto a volver, de lo que me perdí el sábado pasado, lo vamos a volver a ver. Vamos a meternos un poquito con la revolución industrial, que fue lo que Mauricio se perdió la vez pasada. Sí, prácticamente fue eso, la revolución industrial. Sí, porque vos te fuiste y yo ya estaba hablando de las causas internas y externas, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Eso fue. Luego hablé un poquito del papel de los criollos importantes en la independencia en América. Sí. Y terminamos con la revolución industrial, ¿cierto, verdad? Sí, entonces vamos a hablar un poquito de esa revolución industrial. Página número, yo lo tengo en el 95, sí, de la revolución industrial 91. 91. Muchas gracias, Paola, por decir el número de la página, ayudarme en eso. La verdad es que te lo agradezco. 91. Dice la revolución industrial durante el siglo XIX. Ok, para tomar elementos importantes de la revolución industrial, ya prácticamente con esto vamos finalizando para como repasar esa parte y también que el compañero Mauricio por ahí tenía esa inquietud. Ok, la revolución industrial es un proceso de cambio importante en los métodos de producción, ¿verdad? Eso es la revolución industrial. Se pasa del trabajo manual al vapor y luego del vapor al petróleo. ¿Van comprendiendo? Eso es la revolución industrial. La revolución industrial va a generar las clases sociales. La revolución industrial va a dar mucho la migración, si en la edad moderna se dio migración campo-ciudad para eliminar el feudalismo un poco hasta cierto punto, en la edad moderna, en la revolución industrial, la migración campo-ciudad va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque las fábricas se van a concentrar en las zonas céntricas, en las urbes, en las ciudades. ¿Van comprendiendo? Entonces, ¿dónde hay trabajo? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde la gente se va a desarrollar? Importante, en las ciudades. ¿Van comprendiendo? Eso va a ser, esos son elementos importantes también de la revolución industrial.
se cambia el arado por ya las máquinas propiamente utilizadas con un motor. Aparece la invención de muchas cuestiones importantes que ya ahorita las señalamos, pero básicamente eso es la revolución industrial. La revolución industrial se tiene en dos periodos, ¿verdad? El primer periodo de la revolución industrial es de 1760 a 1780, son 20 años, pero prácticamente me gusta ver esto como una sola revolución industrial. ¿Por qué? Porque prácticamente viene a generar un cambio importante. En la primera revolución industrial lo único que se hace es que se inventa la máquina a vapor, pero esa máquina a vapor va a progresar posteriormente en motores eléctricos, a combustión, con petróleo. Van comprendiendo que es la base de la segunda revolución industrial. Pregunta, chicos, a esto que estoy como a manera de introducción que estoy explicando. De momento, bien, sí, ok. Entonces, página 92 seguro, ¿verdad? Donde dice la sociedad industrial en Europa del siglo XIX. Vapor e hierro en la primera revolución. Pues sí, así mismo. Y el acero en la segunda. Correcto, así mismo. Sí. Estamos. Ok, dice la revolución industrial se llama revolución industrial, proceso de extraordinario desarrollo y de radical transformación que se operó en la industria y el comercio y que contribuyó a modificar la ciencia y la técnica. ¿Okay? Los medios de comunicación y de transporte, así como los usos, costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. Provocó en los últimos 150 años adelantos de orden material que sobresalen en los de toda la existencia anterior. Todo este proceso inició desde la segunda mitad del siglo XVIII y asimismo durante el siglo XIX. ¿Okay? Y luego habla de la revolución industrial y aquí viene una maquinita a vapor, véanlo aquí. La maquinita a vapor, ¿la ven? Ok. La aplicación de la máquina de vapor a los transportes, tanto terrestres como marítimos, tuvo una inmediata repercusión, no solo en procesos de comercialización, sino también en la calidad de la vida. Al permitir el desplazamiento rápido y cómodo de personas a gran distancia, la construcción de los ferrocarriles fue la gran empresa del siglo XIX. Qué importante eso, los medios de transporte cambian un montón y aparece la construcción de ferrocarriles. ¿Van entendiendo? ¿Van comprendiendo? Ustedes me dicen, chicos. Vamos a ver por acá. ¿Todo bien? Muriel, ¿todo bien? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Estamos, chicos? Bueno, por acá luego tenemos la segunda, esa es una primera revolución industrial, la aparición de la máquina a vapor. Para la segunda revolución industrial, eh, aquí, yo lo tengo en la página 97, pero o sea, no me he movido mucho. Lo que sigue después de la maquinita a vapor, por ahí estoy, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen. Ahí mismo, 92, ok. Dice la segunda revolución industrial. Hacia el último tercio del siglo XIX se inició la segunda fase de la revolución industrial. En ella, las industrias características de la primera fase continuaron creciendo, pero el mayor dinamismo se manifestó en nuevos sectores. ¿Ok? Y vamos acá donde vienen los cambios en el transporte. Se da la sustitución del motor a vapor por derivados del petróleo. El alemán Augusto Otto construyó un motor de combustión interna. Su ayudante Gottheimer adoptó el motor para que funcionara con gasolina y lo utilizó en un automóvil. En el año 1887 se inicia la construcción del primer metro eléctrico en Londres y en 1890 los tranvías de mulas empiezan a ser sustituidos por tranvías eléctricos. Se da el cambio también de que sean bestias las que carguen la mercadería y el comercio para darse paso a los ferrocarriles. En 1903 los hermanos Wright utilizaron el motor de combustión interna para construir el primer aeroplano. Vean que ya se pensaba en volar también, ¿verdad? Qué importante. Henry Ford fabricó un modelo de automóvil con ejes altos para ser utilizados en la ciudad y el campo de más bajo costo y para 1927 había vendido más de 15 millones de automóviles mediante la producción en serie de vehículos. Aparecen también los vehículos, ¿verdad? En la comunicación, Samuel Morse logró desarrollar el telégrafo
que permite transmitir mensajes de larga distancia mediante impulsos eléctricos. Y vean ustedes, hoy como nos estamos dando esta clase, cada uno de ustedes allá por el lado de Heredia, yo en Tres Ríos. Ciertos kilómetros de distancia hay, ¿verdad? O sea, vean cómo esto continúa de esta revolución industrial, ¿verdad? Qué más claro ejemplo que este. Cyrus Field colocó un cable en el Océano Atlántico que comunicaba a la ciudad de Nueva York con Londres. Esto permitió conocer más rápidamente lo que sucedía en sitios lejanos. Gustavo Hertz, con las ondas electromagnéticas, logró conseguir la radio y el telégrafo sin hilos. Ahí Hertz es el que funda la radio. Graham Bell con el teléfono, ¿verdad? En 1884, Paul Nipkow inventó la televisión con una mayor imagen muy defectuosa, pero se perfeccionó en las primeras transmisiones. Y en 1895 los hermanos Lumière son los que inventan el cine, el cinematógrafo, el cual en blanco y negro y sin sonido. Vean qué cambios más importantes se generaron durante esta revolución industrial. Van comprendiendo, entonces vean que es una lógica, muchachos, o es fácil de entender la migración campo-ciudad, el trabajo, la división de trabajo, la aparición de clases sociales. La burguesía va a tomar mucha fuerza durante este periodo de la revolución industrial. ¿Van entendiendo? El comercio es importantísimo, bastante. Ya que estamos hablando de países concretos ya que realizan un intercambio comercial importante entre ellos y en diversos sectores del mundo. Estamos. Mientras esto pasaba en Europa, los países de América, algunos estaban terminando de acomodar en el proceso de independencia y otros, como Costa Rica, estaba exportando fuertemente el cultivo del café, por mencionar algo. La otra semana, o el sábado, vamos a hablar de un poquito de esto que estoy hablando yo ahorita. ¿Van comprendiendo, chicos? Sí. Aquí habla de consecuencias económicas y políticas. La revolución industrial provocó grandes repercusiones en la sociedad. La burguesía desplazó definitivamente a la nobleza como clase dominante en los países occidentales. Los lores ingleses, sin abandonar su carácter y conservando algunos de sus privilegios, se mezclaron con los burgueses y compartieron con estos las ventajas del auge económico. ¿Okay? Bueno, el párrafo que sigue, ¿verdad? Dice que en cambio la burguesía integrada por los empresarios industriales y los banqueros, la alta burguesía, por profesionales como médicos, ingenieros o abogados y por los comerciantes y pequeños empresarios, mediana y pequeña burguesía, impuso su concepción de la vida, sus costumbres y valores. Van comprendiendo, vean cómo la burguesía se concentra fuertemente en la Revolución Francesa, bueno, también en la Revolución Francesa, ¿verdad? No dejemos de lado que son los burgueses los que hacen y generan esa Revolución Francesa para que caigan las monarquías allá en Europa, ¿verdad? Entonces, como tienen tanta fuerza por haber ganado la Revolución Francesa, inmediatamente dicen, no, aquí la cuestión es invirtiendo, viendo a ver cómo generamos cambios tecnológicos, cómo inventamos el ferrocarril, qué sé yo, muchas cosas para dar un paso importante en el comercio mundial. ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que hemos estado conversando también en varias épocas y demás, ¿verdad? Dice que el campesinado arrojó el campo, por la creciente mecanización de las actividades agrícolas, emigró a las ciudades y junto al artesano empobrecido por el nuevo sistema fabril dio origen a la nueva clase social, el proletariado obrero. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que durante esta revolución industrial, o sea, el trabajo va a ser en fábricas, claro está, o sea, la fábrica va a ser el medio de trabajo. Si usted tenía un terreno, algún burgués le va a decir, vea, mae Martín, usted eso no le sirve para nada. Mejor yo se lo compro, aquí voy a hacer una fábrica, voy a hacer una urbanización. ¿Van comprendiendo? Entonces, ¿a mí qué me queda ahí? Pues sí, ahí lo que tengo sembrado son 4 papas y 3 culantros, nadie me lo compra ya porque todo el mundo se está yendo de aquí para la fábrica, entonces usted tiene que vender o regalar prácticamente el terreno, porque si dice que más bien que estoy perdiendo el tiempo, me voy, se lo dejo a esa persona y busco nueva vida ya en la calle, sí, en la calle, ¿por qué no? Y también en las fábricas. Entonces yo paso de ser un campesino, un artesano, a un proletariado, a una persona trabajadora. Dice Paola que el proletariado era la clase baja dominados por los burgueses. Correcto. Eso mismo es lo que usted acaba de explicar, es correcto, y yo lo mencioné. Así mismo es. ¿Qué se va a generar ahí? Clases sociales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la burguesía va a ser los ricos y los proletariados van a ser los pobres, trabajadores de sol a sol. Sí, también son asalariados, pero no asalariados
con salario mínimo, ¿verdad? O sea, son personas que ganan con base a la oferta y la demanda. ¿Qué es eso? Que conforme la fábrica produjera y vendiera, así va a ganar la gente. Otra cuestión importante, no existían leyes laborales. Ya voy a entrar por ahí. El trabajo era visto como una mercancía, también tomen eso ustedes en consideración. Dice nuevas formas de organización capitalista. El Estado no debía intervenir en las actividades económicas, razón por la cual nueva organización de trabajo permitía la libertad de contratación y prohibía la formación de asociaciones obreras. Estos nuevos sistemas de producción favorecieron el desarrollo de grandes fábricas en prejuicio de los talleres artesanales que no podían competir con ellos. ¿Queda claro? Entonces, pues, si yo tenía un tallercito ahí artesano donde hacía, vean de esta forma, donde yo hacía lapiceros y yo duraba para hacer un lapicero mediodía, haciendo lapicero, mediodía. Entonces, la gente necesitaba 30 lapiceros y yo decía, bueno, pero 30 lapiceros dentro de un mes y yo hacía socao, porque todo era artesanal, ¿verdad? Era a mano. Y llega una fábrica y dice, va la gente a comprar lapiceros en la revolución industrial y la gente dice, pero en esa fábrica 30 lapiceros se lo dan mañana. ¿Qué van a preferir? Pues obviamente en la fábrica, el dueño de la fábrica, y yo cada vez veo más reducido mis ingresos. Voy a tener que dejar de cerrar esa fábrica y hacer lapiceros a mano e irme a trabajar allá a la fábrica. A perder prácticamente todo y ahí ganar lo que el jefe le diera la gana prácticamente. ¿Queda claro, chicos? Aquí viene una cuestión importante que se genera, que es la problemática social burguesía-proletariado. No sé si la logran ver, ¿verdad? Burguesía-proletariado, ¿cierto? Sí, para tomar eso en cuenta. Dice que se crea una nueva clase social compuesta por los empobrecidos y los campesinos sin tierras que se incorporan al trabajo de las nuevas industrias. Surge de esa manera la clase de ricos y adinerados y englobada en la burguesía y la clase empobrecida, los cuales se encuentran agrupados en el proletariado. ¿Cierto? Vean que con la segunda revolución industrial o este proceso de revolución industrial se van a generar las clases sociales. ¿Ok? La clase proletariada eran aquellos que solo contaban con su fuerza muscular para realizar trabajo. Sus jornadas se extendían, ojo, 14 horas diarias durante 6 días a la semana. Eran explotados, se encontraban en condiciones deplorables, vivían en la miseria, trabajaban bajo condiciones miserables y eran subordinados de la sociedad en la que vivían. A este grupo pertenecían muchas mujeres y niños que trabajaban en condiciones insalubres y que ganaban salarios más bajos que los trabajadores hombres. ¿Van comprendiendo? Aquí no había leyes laborales de ningún tipo. Trabajaban y explotaban a los niños, a las mujeres. Y no era que les pagaban salario mínimo, no existía el salario mínimo. Si querían pagarle 1,000 colones, le pagaban 1,000 colones. Querían pagarle 100, le pagaban 100. Ok, no había nada que existiera. ¿Para qué? Para que se generara una justicia social con ellos. ¿Van comprendiendo? Sí, van entendiendo. Sí. Va a aparecer el movimiento obrero, donde dice que durante esta época se destruyeron gran cantidad de máquinas por parte de los obreros, ya que estos pensaban que eran culpables de la situación social y laboral, que se estaba viviendo. Vean qué importante, porque entonces los trabajadores se empiezan a organizar en sindicatos, ellos ya empiezan a decir, pucha, pero nos están explotando aquí de una manera tan fuerte, tan vulgar, ¿verdad? Tan soez y grosera, por decir algo, que hagamos algo, man, hagamos algo, por verlo de una forma así más realista. ¿Qué es lo que hacen ellos? Empiezan a destruir las máquinas, a quemar fábricas, a pelearse también con los dueños, con los patrones, ¿verdad? Empiezan a golpear, a violentar a sus familias y una protesta desmedida en toda Europa. ¿Por qué? Porque no era justo que ellos recibieran un salario pésimo trabajando prácticamente todo el día. Recuerden que no hay ley, no hay código de trabajo. Aquí no existe eso, no hay ley que proteja al trabajador. ¿Por qué? Porque simplemente el burgués dice, aquí tengo una fábrica y necesito gente. Entonces me meten gente ahí a lo loco, 300 personas y ya. Hay que hagan horario, no, hombre, entran y cuando termine la producción, no sé qué hora. Van comprendiendo. Eso hace que nazca el movimiento obrero en todo el mundo. Como dice acá, durante esta época se destruyeron, bueno, ya eso lo mencioné, se crearon los sindicatos, organizaciones de trabajadores unidos para defender sus derechos relacionados con la actividad laboral y mejores condiciones de trabajo y salario. Los sindicatos convocaron a huelga a demandar sus derechos. Nacen las primeras manifestaciones y huelgas también en estos años. Van entendiendo, yo creo que es una cuestión como de enlazar, ¿verdad? Una revolución industrial, la división de trabajo, la inmigración campo-ciudad,
de eso va a generar clase social explotada, trabajo y explotación, ¿verdad? Y surgen las ideas como el socialismo utópico de Robert Owen, de Karl Marx y Friedrich Engels, el socialismo científico o el comunismo también, y con el Papa León XIII, la encíclica papal Rerum Novarum, que lo que buscaba era justicia social y que no se explotara tanto a los trabajadores. El socialismo utópico, recuerden que una cuestión utópica es algo irreal, algo que no va a pasar, un mundo fantasioso. Entonces Robert Owen lo que decía era que los trabajadores tomaran las fábricas. Eso es utópico, porque nunca van a tomar las fábricas iban a ser de la burguesía. ¿Van comprendiendo? Y Karl Marx y Friedrich Engels, con el socialismo científico, que es base del comunismo también, lo que plantean es que los trabajadores vayan a ser los futuros presidentes y gobernantes, para que cuando ya estén en el poder, puedan bajarle el piso a quienes los explotaron en las fábricas durante tantos años. Queda claro, estas corrientes nacen en este momento de revolución industrial, son filósofos que escriben, bueno, en el caso del Papa León XIII, es un papa, ¿verdad? Esa encíclica, perdón, es como un artículo que redacta la Iglesia Católica en favor de las clases sociales y trabajadoras. Robert Owen es una obra que se llama Socialismo Utópico y Karl Marx y Friedrich Engels, el Manifiesto Socialista, que es una obra importante de todo esto. ¿Quedan claros, muchachos? Estas corrientes. Entonces los obreros y algunos más o menos se empapaban de esto y decían, pucha, no, hay que hacerle caso a la encíclica, hay que hacerle caso a Robert Owen, a Karl Marx, ¿verdad? Para tomar eso en consideración. Robert Owen inglés, Karl Marx y Engels alemanes y el Papa italiano, el Papa León XIII. ¿Van comprendiendo, chicos? Sí, ¿quedó claro ahí esa cuestión? Yo creo que sí quedó, sí me lo entendieron, ¿verdad? Por lo menos sí lo van captando un poquito. Dice páginas, bueno, yo lo tengo en la 101, ya con esto prácticamente, y la otra estaríamos finalizando. Yo espero que en verdad haya sido provechoso estas horitas y resto que nos reunimos. Yo espero que hayamos tomado en cuenta cuestiones importantes, ¿verdad? Que sí haya funcionado, ¿verdad? Que haya sido provechoso todo este tiempo, ¿verdad? Y que hablamos y que hayamos refrescado un montón de cosas y también retomado cuestiones que tal vez por ahí no teníamos en mente, ¿verdad? Dice migraciones campo-ciudad, pues un montón se da eso. Como se ha venido mencionando anteriormente, se da un éxodo del campo a la ciudad. Éxodo es salida del campo a la ciudad. Los campesinos emigran en busca de mejores condiciones laborales, encontrándose en condiciones deplorables, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Ellos buscan una mejor vida hasta cierto punto y bueno, no les queda más que emigrar a la ciudad a ver qué pasa, meterse en una fábrica a ver qué, ¿verdad? Aumento de la población es muy importante. El aumento de la población se dio gracias a una serie de cambios que se vinieron dando con mejoras de la salud, sanidad y alimentación. Se dieron avances en medicina, en salud pública, se empleaban vacunas y se inició la investigación para las mejoras de la salud pública. Muy importante, ¿verdad? La población va aumentando mucho en Europa. ¿Producto de qué? Producto de esa bonanza que generaba la burguesía hasta cierto punto. Y bueno, como lo he mencionado yo, los métodos de planificación familiar eran muy escasos, entonces, bueno, pues al tener tanta libertad ya la población con la cuestión reproductiva y familiar y demás, pues lo que hacía era reproducirse sin ninguna, sin medida, por decir algo. Entonces la población de Europa crecía bastante. Aparte, pues recuerden que las mujeres y los niños principalmente trabajaban en las fábricas, entonces, pues obviamente un padre de familia prefería tener varios hijos y que todos trabajaran y que él no trabajara tan matado, ¿verdad? Como dice. Todo eso hay que tomarlo en cuenta también. Recuerden que no hay leyes, ¿verdad? No hay un código familiar o un código de la niñez que diga, bueno, se pueda implementar ciertas medidas y demás. Cuevo pierde, dice Paola. Bueno, está bien. Sí, pues sí, Cuevo pierde, ¿verdad? Mata a dos pájaros de un solo tiro, como dicen, ¿verdad? Bueno, así lo entendí yo. Estamos. Pero bueno, es parte de esa creciente demografía o de población que se da en Europa. ¿Van comprendiendo, chicos? Sí. Ok. Apertura a nuevos mercados, por supuesto. Se dio la división del mundo en dos grandes regiones, los países industrializados y los países no industrializados, donde estamos nosotros, Costa Rica. Esto provocó que los países industrializados tomaran a los demás países como abastecedores de las materias primas y recursos energéticos. Costa Rica prácticamente pasa a ser un país no industrializado en esta edad, en esta revolución industrial. Bueno, ¿en qué edad se da la revolución industrial? Aunque no la vemos como tal, se llama edad contemporánea, ¿verdad? La edad que finaliza
perdón, que inicia en 1779 con la Revolución Francesa y no ha finalizado hasta nuestros días. Es la edad contemporánea. ¿Queda claro? Entonces la Revolución Industrial se da en la edad contemporánea, por aquello, ¿verdad? Que quieran tomar eso en consideración. Surgen empresas de transporte, construcción de ferrocarriles, puertos y una serie de transportes dedicados al comercio. Dice que la revolución industrial y el proceso de industrialización en el mundo. La revolución industrial fue un proceso que se extendió hasta nuestros días, por supuesto. Hoy se puede hablar de una tercera revolución industrial que se extiende desde 1914 hasta nuestros días y que la digitalización, o sea, esto que estamos realizando nosotros, ¿verdad? La utilización de materiales sintéticos en la invención de nuevos productos han permitido grandes avances en telecomunicaciones, comercio y ha expandido el proceso globalizador que se inició con la revolución industrial. Queda claro, chicos, vean que esto, pues sí, estamos en un proceso de revolución industrial y de cambios, ¿verdad? O sea, uno lo dice en aquellos años, bueno, en aquellos años una máquina a vapor era, wow, ¿verdad? Pucha, era algo sorprendente. Igual ahora, una cuestión de esto, del teléfono y también de esto que estamos realizando nosotros a distancia, es la gran tecnología. Yo no sé, dentro de unos 50 años, y más bien hacer una clase de esta sería obsoleto, no, más bien se burlarían. Ay, usted la clase y quién sabe qué aparecerá dentro de 50 años. ¿Verdad? Esta revolución industrial ha generado un cambio importante todavía en la actualidad. Los autos eléctricos, vean que en 100 años pasamos de autos a vapor, perdón, de autos de gasolina, combustión, a eléctricos. Es un cambio, hay revolución, hay cambio. Las armas, desgraciadamente, eso es algo que cada día avanza, bueno, de forma violenta y fuerte. Cerramos con los impactos de la revolución industrial en los ecosistemas y paisajes naturales. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto, chicos, de que la revolución industrial va a generar eso mismo, ¿verdad? La revolución industrial va a generar contaminación del medio ambiente. Imagínense para construir una fábrica, una urbanización, cuántos árboles se talan, cuántas hectáreas quedan prácticamente bajo cemento de fábricas y de urbanizaciones, carreteras, ferrocarriles, todo eso hace que el medio ambiente y los ecosistemas se vean dañados. A pesar de que la revolución industrial ha traído una serie de beneficios a la humanidad, ha pasado una factura muy grande a los ecosistemas del planeta. Durante la primera etapa de la industrialización, el aumento de la población en las ciudades obligaba a muchos obreros a vivir hacinados en casas pequeñas, sombrías y húmedas, sin agua ni baños. Las calles sin pavimentar, encharcadas, el humo de las fábricas, la descomposición de basura y excrementos provocaban un ambiente irrespirable, ¿verdad? Cada día se produce más basura, voy con el último párrafo. En los países se contamina el medio ambiente y se derrocha más recursos. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio en la mentalidad de muchas personas. Se ha empezado a combatir la contaminación del medio ambiente con campañas de concientización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y los recursos de la naturaleza. Estamos, chicos. Preguntas, dudas, algo que quieran agregar a este momento y con todo gusto se las atiendo. Entonces, Mauricio, eso fue más o menos lo que vimos cuando vos te retiraste, ¿verdad? El fuerte era seguir con la revolución industrial. Preguntas, dudas, sugerencias, algo que quieran agregar. Muy excelente, profe, muchísimas gracias por su tiempo. No, con todo gusto, chico, la verdad. Repito, y lo voy a decir constantemente, lástima que más de sus compañeros no se logran conectar, la verdad, porque yo creo que hasta cierto punto la clase enriquece, ¿verdad? La cuestión, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta.